Hoy estaremos estudiando Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Y si recordamos la lección anterior a esta, para tener un poco de contexto, ¿verdad?, de lo que vamos a estar estudiando, en esa ocasión vimos que los samaritanos habían rechazado al Señor Jesucristo cuando el Señor quería transitar por el territorio de los samaritanos, pero los samaritanos no se lo permitieron, lo rechazaron, y Jesús quería entrar y quería cruzar Samaria porque él quería dar una oportunidad a los samaritanos. Él quería mostrar que su reino no solamente era para los judíos, también para los samaritanos. Recordemos que los judíos no acostumbraban cruzar Samaria para viajar, por ejemplo, de Jerusalén a Galilea. No, ellos evitaban cruzar ese territorio porque no se querían. Pero en esta ocasión vemos a Jesús viniendo de la provincia de Galilea y va para Jerusalén, pero él quiere hacerlo a través del territorio de Samaria. Y él lo hace precisamente por eso, porque él quiere mostrar que el reino de Dios es también para los samaritanos. Pero los samaritanos no quisieron recibirle, porque dice ahí en el versículo 51 que Jesús había puesto su mirada hacia Jerusalén. Pero los samaritanos no querían a los judíos, y por consiguiente los samaritanos rechazaron que Jesús entrara por su territorio, de manera que Jesús viene y toma otra ruta. La ruta que ellos comúnmente tenían era una ruta alterna. Jesús tenía que cruzar el Jordán, de Galilea a Jordán, y entrar al costado este del río Jordán y bordear todo el costado este, que era el valle. Todo eso era el valle del Jordán. Iba a llegar a cierta parte de la provincia de Perea, y de ahí cruzar nuevamente el río Jordán, entrar a Jericó, y de Jericó subir a Jerusalén pasando por Betania. Ese era el recorrido que él iba a tener. Pero nos dice aquí, en los versículos 57 al 62, quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias Lucas 9, versículos 57 al 62, y dice ahí que el Señor Jesús tiene el encuentro con tres personas, dos de las cuales vinieron a Jesús y le dijeron: quiero seguirte. Y una a la cual es el Señor Jesús, que viene, lo ve y le dice a este otro: sígueme, sígueme. De manera que fueron tres que interactuaron con Jesús ahí en el camino a Jerusalén. Y estos tres pues muestran el deseo de seguirle. Pero hay tres problemas que el Señor identifica en estos tres personajes. Hay enfoques que hay que corregir ahí con respecto a lo que significa seguir a Jesús. Entonces Jesús nos habla de tres grandes obstáculos para seguirle
cuando queremos seguirle de verdad. Y tenemos estas tres personas que querían seguir a Jesús, y vemos ahí en los versículos 57 al 58, vamos a ver el primer caso. Versículos 57 al 58 del capítulo 9 de Lucas. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Como les estaba mencionando, Jesús en su soberanía, Jesús siendo Dios, conoce, sabe cuál es el enfoque de esta persona que viene aquí, diciéndole que quiere seguirlo a donde quiera que él vaya. Jesús sabe en el fondo qué es lo que hay atrás de todo eso, ¿verdad? Hay un enfoque equivocado y que Jesús va a corregir, y que Jesús quiere corregirnos a todos y cada uno de nosotros también con respecto a ese deseo de seguirle. La enseñanza que el Señor brinda aquí en este primer encuentro es que seguir a Jesús requiere renunciar a la comodidad. Seguir a Jesús requiere renunciar a la comodidad. Esta es la enseñanza que Él da para el entusiasta sin compromiso. Este es aquel precipitado, aquel que es impulsivo. Esta es la primera persona en este pasaje que quiere seguir a Cristo, pero da la impresión que él no está tomando en cuenta las palabras sinceras y honestas del Señor Jesucristo. Y por consiguiente, la respuesta que Cristo da para este seguidor impulsivo es que Cristo no ofrece comodidad. No ofrece comodidad. O sea que la respuesta de Cristo para esta persona es que Cristo no ofrece seguridad material. Jesucristo no ofrece que todo va a ir bien en la vida. Jesucristo no ofrece librarnos de los problemas de la vida, sino librarnos en los problemas de la vida. Diferente. En otras palabras, Jesús ofrece el poder tener una experiencia de su bondad para con nosotros en medio de cualquier situación difícil que podamos pasar. Lo que Jesús ofrece es poder tener una experiencia en su cuidado para con nosotros a pesar de las dificultades que estemos viviendo. Ahora, hay un dato bien interesante en cuanto a esto que nos lo da Mateo. Mateo nos dice que ese cierto hombre que hizo esta oferta de servicio al Señor era un escriba. Eso lo dice Mateo en el capítulo 8, versículo 19. Era un escriba. ¿Y quiénes eran los escribas? Los escribas eran personas
expertas en la ley de los judíos. Estos eran hombres encargados de copiar, estudiar y enseñar la Torá, que era la ley de Moisés. O sea que eran unos eruditos, hombres con capacidad en el conocimiento de la palabra de Dios. Eran hombres que conocían, tenían respuestas inmediatas. Usted los oía hablar o le hacía alguna pregunta y conocían, pero así, la palabra de Dios. Eran expertos, tenían mucho conocimiento, tenían mucha capacidad en cuanto a las palabras, a la palabra. Pero hay un problema que debemos de considerar y debemos de cuidar esa área en nosotros, hermanos, porque yo no les estoy diciendo que el capacitarnos sea malo. No, es bueno. Este hombre tenía una cualidad buenísima que todos nosotros deberíamos de tener. Pero eso no es garantía para nosotros tener un enfoque correcto muchas veces en ciertas áreas espirituales. No necesariamente eso me garantiza a mí que voy a estar bien en mis posiciones. Entonces hay que tener cuidado porque nos podemos volver arrogantes al punto en que despreciamos a aquel hermano que es un bebito espiritual, que viene creciendo y deseando conocer más la palabra. Tengamos cuidado de no caer en esa arrogancia de lo que eran, porque estos escribas eran asociados a los fariseos y caían en esa arrogancia de tal vez menospreciar al que de repente le costaba entender o aprender de la palabra de Dios. De repente una persona que le cuesta memorizar o que le cuesta interpretar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Pero el pasaje aquí creo que nos está enseñando que tengamos cuidado. Es bueno, hermanos, que nos capacitemos, pero no debemos de ser unos arrogantes con respecto a la palabra. Y este hombre muestra que es un hombre que conoce mucho de las Escrituras, pero tiene un enfoque equivocado con respecto a seguir al Señor. Y el Señor le responde a esta persona que su camino no es fácil. Le está diciendo también el Señor que Él es totalmente dependiente de la hospitalidad de otras personas. El Señor aquí no está ofreciendo ninguna clase de garantía económica, aunque tendrán todo lo que necesitan en ese camino del discipulado. Sí van a tener todo lo que necesiten. En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo a este hombre, este camino en el que yo voy, dice Jesús, no está lleno de promesas económicas, de promesas
de dinero, de recompensas materiales o de recompensas de bienes. No. Y esto debemos de tenerlo bien claro nosotros. Queremos seguir a Jesús, pero no por una comodidad. Porque eso, hermanos, el Señor no nos está ofreciendo comodidad. Es lo contrario. Es una vida de sacrificio por la causa de Cristo. Los discípulos del Señor dependían de la hospitalidad de otros. Y pues lo que el Señor le está enseñando aquí a esta persona es que para ser discípulo, dice el Señor aquí, debes de contar bien el costo de seguirme, porque este camino no es fácil. Hay un precio que debes pagar. Piénsalo bien. Piensa bien lo que estás diciendo. Quiero seguirte a donde quiera que vayas. Piénsalo bien. Calcula primero cuál será el costo. Como el pasaje que estábamos leyendo antes de la enseñanza en Lucas 14, versículo 28 al 30, Lucas 14, 28 al 30, el Señor Jesucristo dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Pero hay personas que no miden el llamado de Jesús y están buscando solamente comodidades materiales. Estas personas no han captado el mensaje. Y si usted no ha calculado bien el costo y le está diciendo a Jesús, quiero seguirte, no ha captado el mensaje. Estas son las personas que como no entienden, entonces se hacen su propio evangelio. Como ellos piensan que las cosas deben de hacerse como ellos piensan que deben de ser, entonces acomodan el evangelio para que se sienta más suave. Pero hay un problema, y es que el Señor les dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Hermanos, el Señor nos está diciendo que no seamos emotivos. No seamos emotivos. Debemos pensar. Eso es lo que Él pide. Pensemos. Tengamos cuidado con no estar acomodando al Evangelio a lo que nosotros queremos. Porque de esa manera lo que nosotros estamos tratando de hacer es hacer
otro evangelio, pero no el evangelio que es verdadero. Por eso es que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 7, nos dice, Gálatas 1, versículos 6 al 7, el apóstol Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La gente quiere escuchar un evangelio inclusivo. Quiere escuchar un evangelio de masas. Quiere escuchar un evangelio de promesas de prosperidad, de riquezas, sueños terrenales cumplidos, deudas canceladas. Un evangelio del éxito, de alcanzar el cielo sin esfuerzo. Eso es lo que generalmente buscan aquellos que buscan comodidad en el evangelio. Un evangelio que tolera el pecado y que rechaza la santidad. Y que en casos más extremos le abre las puertas a personas no arrepentidas, sino transformadas, y que dicen ser creyentes, pero no quieren renunciar a su perversidad y a su vida de libertinaje. Dicen que Dios es amor, pero rechazan al Dios de juicio y un Dios consumidor. Estos creen en el Dios bondadoso, pero niegan al Dios santo que castiga al pecado. Pregonan la misericordia. Pregonan a ese Dios misericordioso, pero niegan a ese Dios celoso por su justicia. Y por consiguiente, ese Dios que destruirá a todo aquel que no ama su justicia y que rechaza sus preceptos deliberadamente. Pero ojo, hermanos, yo aquí no estoy hablando de personas perfectas. Yo no estoy diciendo que somos perfectos. Somos pecadores. Pecadores, y mientras estemos en este cuerpo de pecado, le vamos a fallar muchas veces a Dios. Pero mientras ese momento llega, luchamos con el pecado y los deseos de la carne. Hay una perspectiva diferente del pecado y la santidad de Dios en todo aquel que tiene el enfoque correcto.
en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aborrecemos el pecado y nos sentimos miserables cuando pecamos. Anhelamos la santidad y anhelamos agradar a nuestro Dios Todopoderoso. Ese es el verdadero evangelio, hermano. De hombres y mujeres que decimos seguir a Cristo, pero no nos vamos a acomodar a la vida pasada. Renunciamos al pecado. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Esta es una persona que su prioridad está en su familia. Su prioridad, su familia tiene la prioridad en su vida, no el Señor. Su prioridad es todo lo demás menos Jesucristo. Y la enseñanza que el Señor da aquí en este segundo encuentro es que seguir a Jesús requiere priorizar el reino sobre todo lo demás. Sobre todo lo demás. Esta es la enseñanza que Él da para el que pone excusas razonables. Este es aquel que se dilata en venir y seguirle. Siempre tendremos aquellos que tendrán como este hombre una razón justificable delante de los hombres y hasta piadosa para evitar comprometerse a tiempo con el Señor y postergar su compromiso con Dios. Y como ven aquí, esta es la persona de la cual yo les mencionaba, que no es otra que viene al Señor y le dice, te seguiré, Señor. Es el Señor que la ve y le dice, sígueme. Esta parte del pasaje lo que nos muestra, hermanos, es que es el Señor el que nos llama. Es Él el que nos dice, sígueme. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros le vamos a dar al Señor? Mire la respuesta que esta persona le da al Señor. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Suena bonito, suena algo bien, razonable, justificable. Sí, muy piadoso el hombre, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, tenemos dos cosas que hay que entender. En primer lugar, a Jesús no le podemos decir, déjame que primero. Él es el primero. Si Jesús verdaderamente es el Señor, Él es el primero. En segundo lugar, el Señor Jesucristo aquí no está destruyendo a la familia. Debemos entender lo que este hombre le está diciendo. Lo que este hombre estaba diciéndole al Señor es, cuando mi padre se muera, de aquí tal vez a unos 40 años que mi padre se muera, entonces, Señor, te voy a seguir. Entonces
yo voy a ser cristiano. Entonces yo voy a ser pastor. Entonces yo me voy a dedicar a entender la palabra de Dios. Entonces yo voy a servirte, Señor. Pero Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve, anuncia el reino de Dios. Como vemos, lo que el hombre está diciendo es, bueno, tengo más prioridad sobre esta necesidad de honrar a mi padre y a mi familia que a ti, Señor. En otras palabras, yo tengo compromiso para con mi familia que cumplir. Déjame, Señor, que yo tengo mucho que cuidar de mi familia. Y ahorita no puedo. Déjame que mis hijos crezcan. Tengo que cuidarlos ahorita, y no estoy hablando como, les digo, no está el Señor hablándonos de despreocuparnos de nuestra familia. El problema es que le damos la prioridad a la familia cuando el Señor está diciendo, sígueme. Lo que el Señor Jesús le manda a este hombre es, no postergues el seguirme. Mis amigos, aquí el Señor pone las cosas bien claras. No postergues el seguirle. La frase de los muertos quiere indicar a las personas que no son parte del reino de Dios. Y ellos pueden tener más dedicación a su familia que a Dios, si quieren. Si es que ellos no son discípulos de Cristo. Ellos no son hijos de Dios. Así que no se espera que ellos le den prioridad al compromiso con Dios, que es más importante que su familia. Pero debemos recordar que ellos son personas del mundo. Pero en el caso nuestro, Jesús nos manda que no postergues el seguirle. Y recordemos, y lo repito, no estamos diciendo de que nos despreocupemos de nuestros padres, sino que lo que Jesús le está diciendo, si yo te llamo, no postergues el seguirme. No hay nada más importante, nada más importante en tu vida que yo. Eso es lo que el Señor le está diciendo a este hombre. Yo soy totalmente el Señor. Nada puede haber que sea más importante que yo. No me digas, déjame primero, Señor, que acabo de empezar aquí con una situación que tengo que terminarla y cuando termine, te sigo. ¿Sabes lo que estás diciendo cuando estás haciendo eso? Lo que estamos diciéndole es al Señor, Señor, esto debo terminarlo porque esto me da más seguridad que la seguridad que tú me estás ofreciendo. Eso es lo que
estamos diciendo? Es que tengo un jefe que aún en las horas fuera de trabajo me requiere y yo tengo que estar disponible. Entonces no puedo ahorita servirte. Hermanos, miren, esto está ocurriendo y va a seguir ocurriendo y se va a poner, la cosa va a ser más presionante todavía en los trabajos. Porque tantos jefes que no les importa nada con respecto a Dios, no quieren nada con Dios, no quieren nada con el Señor. Y a ellos lo único que les va a importar es que su trabajo, su empresa funcione como ellos quieren que funcione. Que a la larga no saben que eso trae más maldición. Pero le están dando prioridad a otras cosas y te demandan tiempo extra. De manera que tal vez no podés tener tiempo para el Señor. Estás cansado. Cuando el Señor me requiere, no tengo tiempo. Paso muy ocupado. Jefes que demandan mucho. Y no estoy queriendo decirles aquí, hermanos, que vayan y se rebelen contra este jefe. Yo no estoy de ninguna manera animando a eso. Lo que estoy diciendo es que sí, son jefes que de repente no están en lo correcto y te van a demandar. Y te van a agotar y te van a quemar de manera que no vas a tener tiempo para el Señor. ¿Qué hacemos con respecto a eso, hermano? No hay opción. Hermanos, el Señor nos ha hecho a nosotros con una capacidad increíble como para ser personas emprendedoras si es necesario. No tenemos que ser esclavos de los hombres si queremos ser esclavos de Cristo. Si queremos ser siervos de Cristo, no podemos permitir la esclavitud por parte del hombre. Miren lo que dice Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7, versículos 21 al 23, lo que el apóstol Pablo dice. Fuiste llamado siendo esclavo. Usted conoció al Señor estando en esa condición de esclavitud. No te dé cuidado, dice Pablo. O sea, no se desesperen tampoco, ¿verdad? No vayan a cometer un error de ser unos apresurados como el primer caso. No. Tengan cuidado con respecto a eso. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. No nos hagamos esclavos de los hombres. Hermanos, las costumbres, tradiciones y afanes de la vida terrenal, no deben de estorbar las prioridades del reino. Tenemos que ser emprendedores si es necesario. Y Dios bendice. Dios bendice, hermanos. Y no estoy hablando tampoco de un evangelio de bendiciones, ¿verdad? Estoy diciéndole que
Dios lo va a bendecir en su vida espiritual y va a traer gozo a su vida, que es lo que necesitamos, tener familias que realmente vean la obra de Dios en sus vidas. El problema es que hoy en día existe tanta dependencia al hombre que vemos hogares destruidos, con hijos que son un desastre, descuidados, irrespetuosos, malcriados. Están chiquitos y no saludan a las personas adultas. Porque descuidamos a nuestros hijos. Padres que de repente sus jefes le demandan que tienen que salir de la ciudad desde el día lunes y regresar hasta el día viernes por la noche. Y todo el año es así. Y el tiempo con su familia. Y el tiempo con sus hijos. ¿No creen que están violando principios ahí? En cuanto a lo que el Señor dice de que es responsabilidad de nosotros los padres la educación de nuestros hijos. Pero no, tenemos una sociedad, hermanos, una sociedad con principios al revés. No nos importa estar violando lo que el Señor manda en su palabra. Entonces, versículos 61, 62, también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y por último aquí, la enseñanza que el Señor da en este tercer encuentro es que seguir a Jesús requiere un corazón firme y no dividido. Esta es la enseñanza que el Señor le da para el que quiere seguir, pero con condiciones. Este es el indeciso. Este es aquel que algo le ata y se lo impide servir al Señor. Porque su corazón está dividido. Tiene una vista dividida. Quiere ver hacia enfrente, pero no quiere olvidar lo de atrás. Te seguiré, Señor, pero. Este es el adversativo. Pero, sí, Señor, yo te seguiré. ¿Pero qué? Nadie es mayor que Cristo. En el versículo 62 Jesús le responde con una ilustración agrícola a esta persona. ¿Por qué creen que el Señor utiliza esa ilustración? Como les decía desde el principio, el Señor es soberano y Él sabe lo que hay en el fondo de esta persona que le está diciendo quiero seguirte. Seguro que el Señor sabía cuál era el enfoque de esta persona. Esta persona seguro que conocía la historia de Elías y Eliseo, una historia similar.
Y quiero que vayamos a Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, versículos 19 al 21. Primera de Reyes 19, 19 al 21. Partiendo él, hablando de Elías, partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le sirvió. En el caso de Eliseo, Elías le dice: sí, está bien, ve. Pero en el caso de este hombre con Jesús, ¿qué le responde Jesús? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces es algo muy distinto. Aquí Jesús le da una respuesta a este hombre de otra manera que como Elías le dio la respuesta a Eliseo. Con esto Jesús nos está dando a entender que el requisito para seguirle a Él es de un estándar más alto. Es más alto que el requisito que Elías esperaba de Eliseo. Hermanos, el estándar de la gracia es más alto, es mayor que el estándar de la ley y de los profetas. Y causa mucha tristeza cuando muchos toman la gracia como una libertad para pecar. Cuando la gracia no es libertad para pecar, es libertad del pecado para obedecer al Señor. El estándar de la gracia es mayor. El estándar para seguir a Cristo es mayor que un estándar humano o terrenal. Y lo que entendemos entonces en esta enseñanza es que el mirar hacia atrás describe a la persona que piensa en su vida antes de venir a Cristo, antes de ser un discípulo de Cristo, como deseando volver otra vez a esa vida de pecado. Y el seguir al Señor no es así, hermano. No podemos tener un corazón dividido. El estándar del Señor es más alto. El reino de Dios demanda una atención completa de nuestra parte. Ninguno que poniendo su mano en el arado, le dice el Señor. Seguro que Cristo vio un corazón dividido en esta persona que siempre estaría viendo hacia atrás. Siempre como queriendo regresar a esa vida de pecado. Hermanos, cuando ponemos la mano en el arado, en ese momento que empezamos a trabajar para el reino de Dios, debemos siempre
tener nuestra mirada hacia enfrente, nunca hacia atrás. Y eso es lo que Cristo nos está enseñando. Que el Señor bendiga nuestras vidas, hermanos, y que cada uno de nosotros podamos tener el enfoque correcto en cuanto a lo que significa seguir a Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque seguirte a ti, Señor, es lo más seguro. Es lo más seguro. Te ruego porque no caigamos en el pecado de creer que la vida pasada es mejor, cuando sabemos que bajo tus principios, bajo tu dirección, es que nosotros tenemos respuesta a nuestros problemas de pecado en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.